Mucho gusto, mi nombre es Ángela Español, estudiante de Maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y hoy voy a presentar la lectura de Género y Empoderamiento Comunitario en un contexto de posconflicto, el caso de Vergara en Cundinamarca. Es de señalar que este documento lo hicieron entre cuatro escritores de diferentes áreas y que lo que se busca es entender cómo la investigación multidisciplinar logra dar cuenta de estos procesos. Inicialmente, nos cuentan los autores que las condiciones de discriminación y pobreza, violencia que se generan en las zonas rurales ha afectado sobre todo a las mujeres y ha encontrado que hay unas alternativas de cohesión comunitaria a partir de la conservación ambiental. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta dificultad generada por el conflicto armado a partir de un proceso de conservación ambiental? Nos dicen los autores. Ahora bien, el objetivo es analizar las acciones de participación comunitaria implementadas por los miembros de la vereda Llano Grande, esto se encuentra en Vergara, en Cundinamarca, con el propósito de identificar las potencialidades, dificultades y lecciones aprendidas en torno a la gobernanza ambiental y el empoderamiento comunitario. Entonces nos inician diciendo que el sector rural en América Latina tiene varias dificultades y problemáticas. Entre ellas está la depredación ambiental, la pobreza, la pérdida de soberanía alimentaria, la globalización de la agricultura, la migración y el uso inadecuado de los recursos naturales. Sin embargo, en Colombia no es ajena a esta situación y se agrava por un problema de conflicto armado interno que ha venido desde hace más de 5 décadas en Colombia, y en la zona rural, digamos, es un poco más marcado, más fuerte, y esas dinámicas hacen que cambie la situación de los habitantes de la zona rural, donde el 47% de los habitantes en Colombia están en la línea de pobreza, casi la mitad de la población. Sin embargo, en la zona rural es un tercio, es 2/3 partes están en la línea de pobreza, además de que sufren de violencia, todo tipo de violencia por el conflicto armado, y la pobreza, y esta situación empeora los índices de pobreza, de analfabetismo y demás. El municipio de Vergara se sitúa en el departamento de Cundinamarca y fue durante mucho tiempo, más o menos a partir de la década de 1950, escenario de disputa en ese momento inicial entre guerrilla y Estado, los militares. Después se incrementó y llegaron los paramilitares a esta zona. De la década de 1990 hasta 2005 hasta 2005, dicen las personas allí, este problema se agravó aún más, afectando a más miembros de la población de allí, ocasionando pérdidas de vidas de las personas, problemas ambientales, culturales, sociales en este lugar, y la desigualdad aumentó muchísimo para el caso concreto de las mujeres. En el 2005 estos grupos armados salieron del territorio, específicamente las FARC, la guerrilla, salió de este territorio y con ello dejó como una ausencia y dejó el territorio con unas potencialidades que aún eran desconocidas para la comunidad, pero también dejó unas cicatrices que los habitantes de la comunidad debían superar para poder continuar en el territorio. La tesis fundamental del texto y de estos autores es que la participación comunitaria ambiental permite y es un instrumento de empoderamiento de las comunidades rurales en el contexto de posconflicto. Esto porque, nos dicen más adelante y durante el texto, las comunidades rurales tienen marcada una relación muy fuerte entre la vida, el medio ambiente y su calidad de vida. Esto debido porque allí ejercen el trabajo, allí es su única fuente económica, es el uso de la tierra. Se eligió esta comunidad, entonces ellos se eligieron en el municipio de Vergara. Sin embargo, para hacer el diagnóstico inicial y el trabajo más
más fuerte para revisar cómo estaban las mujeres en este caso, se eligió la Asociación de Productoras Líderes de Vergara, ASOPROLIF, en el municipio de Vergara. Inicialmente se hizo un diagnóstico participativo para conocer un diagnóstico participativo que tuvo observación, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Esto con el ánimo de conocer las experiencias, las percepciones de qué es el empoderamiento comunitario con enfoque de género, tomando en consideración que estábamos interesados, o en ese momento ellos estaban interesados en conocer cómo habían quedado estas mujeres, porque muchas quedaron en este lugar sin hombres, la mayoría de hombres murió y las mujeres quedaron al mando, y ese mando, digamos, del hogar, de la tierra, era completamente desconocido para ellas, porque la mayoría del tiempo que vivieron allí anteriormente, pues quien decidía sobre el territorio eran algunos de los grupos armados o los hombres. Ellas estaban netamente en el trabajo de ama de casa, de cuidar su casa y demás, de cuidar los hijos. Entonces quedan ahí y necesitaban conocer cómo estaba la situación, sobre todo con el enfoque de género, pero también cómo estaban en cuestiones en conocimiento medioambiental. Entonces el texto se estructura en 3 momentos. Inicialmente nos dice la metodología que utilizaron, que más adelante la vamos a decir. Nos habla de las agendas interinstitucionales ambientales, que son los instrumentos de gestión ambiental participativa, y cómo se articularon estas agencias con la comunidad, específicamente de ASOPROLIF en Vergara. Y en tercer lugar nos habla de los principales hallazgos y las reflexiones de los avances que se lograron a partir de la Agenda Interinstitucional Ambiental con enfoque de género. ¿Cómo se dio esto? ¿Qué está por mejorar? ¿Y cuáles son las expectativas de las personas allí, sobre todo de las mujeres? Entonces, inicialmente en la metodología nos dicen que hicieron una etapa de sensibilización con la comunidad, donde se divulgó y se diagnosticaron las relaciones de género y la presión antrópica sobre los recursos naturales y las iniciativas que han surgido con el modelo de investigación-acción participativa. Entonces, lo que se hizo fue hablar con las personas, hacer un diagnóstico del conocimiento que ellos sabían, de enfoque de género, de relaciones de género, del rol de las mujeres en estos espacios y también de su relación con los recursos naturales y las iniciativas que ellos tienen y cómo se proponen este territorio y su comunidad a futuro. Luego hicieron unas entrevistas a profundidad y una semiestructurada a 20 miembros de la comunidad de ASOPROLIF para obtener un primer diagnóstico acerca de los factores de deterioro ambiental y el rol de las mujeres. Entonces, cómo se indagó acerca de cómo las acciones que se hacían en el presente estaban afectando el medio ambiente y también a su comunidad y a las mujeres de su entorno. Posteriormente hicieron 3 reuniones en grupos focales con habitantes de la comunidad y también con mujeres pertenecientes a la asociación ASOPROLIF. Hubo intercambio de percepciones. Este espacio mencionan los investigadores que fue importante porque pese a que estaban en el mismo territorio no había comunicación frente a temas muy puntuales, por ejemplo, frente al enfoque de género o frente a los proyectos productivos que hicieron en el territorio. Y luego se llevaron a cabo recorridos en los grupos focales. A partir de estos grupos focales se hicieron con las personas que fueron a los grupos focales, se fueron a los territorios y se hizo un acercamiento al territorio, de tal manera que ellos pudieran expresar cómo es su actuar dentro de la comunidad y dentro del territorio en el cual participan. Todo esto se hizo en el marco del convenio de la Universidad del Rosario y la Autoridad Ambiental Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Ahora bien, luego nos mencionan, nos empiezan a vislumbrar la mujer como un actor protagónico en la transformación del sector rural. Como ya lo habíamos dicho, estas mujeres quedaron ahora en la cabecera de su comunidad, del territorio, y es como estas mujeres que antes habían estado bajo el yugo del conflicto armado o muchas veces
pues no habían tenido la formación y no habían salido de sus hogares, se dedicaban exclusivamente al trabajo de casa, cómo estas mujeres van a transformar el territorio. Y efectivamente cómo están transformando el territorio, creando inicialmente una asociación como Asoprolif. Entonces, es importante mencionar, y no lo recuerdan constantemente, o no lo mencionan constantemente en el texto, que las mujeres tienen unas repercusiones muy diferentes en el conflicto armado a la que tienen los hombres o las comunidades étnicas o los menores de edad. Digamos que estos son grupos que están más afectados, y las mujeres tienen un modo diferencial de aceptar, de vivir el conflicto. Entonces son vulnerables a más riesgos a partir del conflicto armado y de la violencia generada en estos territorios. Además de que muchas han pasado mucho tiempo durante este conflicto por muchos años. Entonces ya se acostumbraron, tenían una cotidianidad, y separarse de esa cotidianidad pues involucra unas acciones diferentes para su comunidad, para su vida personal y para el territorio a transformar en este caso. Entonces luego nos menciona que luego de las mujeres, una vez ya termina el conflicto armado, digamos, o salen esos actores del territorio, llegan unos actores nuevos al territorio como sector privado, ONGs, y hay un apoyo un poco más claro del gobierno. ¿Esto qué implica? Que las mujeres se tiendan a organizar para presentar proyectos productivos, para cambiar su territorio, para entender que ahora ellas son las que deben tomar la cabecera y la potestad de poder ejercer acciones, y que ellas son las que ejercen acciones en el territorio y esas transformaciones las hacen ellas. Sin embargo, es importante recordar, y nos lo mencionan también, que esta independencia de las mujeres requiere que ellas, para poder consolidar estas transformaciones, requiere de un fortalecimiento, de unas habilidades que quizás no se hayan podido dar durante el conflicto armado. Esto en enfoque de género, en liderazgo comunitario, en asociatividad, este tipo de temas, que gracias a estas nuevas entidades que entran, pues ya se fortalece. También nos mencionan la ruralidad y el ambiente. El surgimiento de actividades emprendedoras en el sector es un elemento fundamental y alcanza nuevas metas relacionadas con la erradicación de la pobreza y el manejo sostenible de los recursos. Ahora las mujeres son las que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y se fortalecen a partir de las agencias interinstitucionales ambientales. Estas agencias son instrumentos de diagnóstico, inicialmente de participación. Estas agendas, nos permiten conocer el territorio, diagnosticar el territorio y la comunidad, pero también permite un espacio de diálogo, de participación con los actores de la comunidad, y que esos ejerzan una gestión ambiental en los territorios, concretamente sobre sus territorios que los conocen mejor. Además, que estas agendas institucionales ambientales constituyen un plan integral de trabajo. Este trabajo viene articulado no solamente con las mujeres de la zona rural, sino que se articula con miembros de la sociedad civil, con el Estado, instituciones del Estado, y con el sector privado también. Y que es fundamental, es muy importante mantener ese trabajo colaborativo, pues es el que permite esa comunicación, que las mujeres fortalezcan, que puedan vender los productos, que comercialicen, que generen ingresos económicos, bajando el índice de pobreza, de desigualdad. Además, estos también permiten a largo plazo bajar la desigualdad, la pobreza, en el analfabetismo en estos territorios, entre otras circunstancias. Ahora bien, el municipio de Vergara venía, como lo decíamos, desde los 90, se incrementó el conflicto armado, y también tuvo una transformación en el territorio. En el 2005 hubo una transformación del territorio que para nadie, no estaban preparadas las mujeres de allí, o las personas que estaban en esos territorios no estaban preparadas o no sabían qué hacer. No olvidemos que estamos también en un momento de posconflicto donde
Algunas instituciones han crecido, otras se están organizando, se están fortaleciendo lazos entre los diferentes actores del territorio, de las comunidades. Y una cosa muy importante que mencionan los autores es que pese a que el conflicto armado está hace más de 50 años en Colombia, el interés del conflicto armado se centra fundamentalmente, o lo que ellos mencionan, es en la zona urbana y en algunas entidades concretas. Sin embargo, hay muy poca información acerca de las estrategias de supervivencia de las víctimas en la zona rural. Pensamos que porque son del campo, estas personas pues son resilientes y van a aguantar y pues no les falta la comida, pero no sabemos realmente qué pasa en el campo colombiano, en la zona rural, qué pasa con estas dinámicas, cómo cambian las dinámicas cuando salen o cuando llegan actores del conflicto armado. No sabemos tampoco, mencionan, y es relevante mencionarlo, que las mujeres en estos territorios ahora quedaron no solamente al mando de su casa, sino del territorio. Y esto implica un desarrollo productivo del campo. Sin embargo, hay muy poca información al respecto sobre este tema, dificultando la investigación, no solamente de este trabajo, sino también tener un marco teórico acerca de cómo hacer ese primer diagnóstico y cómo hacer esta intervención posterior. Dentro de los resultados está la participación ciudadana con enfoque de género y empoderamiento femenino. Son conceptos que ahora cobran vigencia. Entonces se genera una asociación como Soprolif en Vergara y eso hace que las mujeres o las personas en general, porque no solamente se trabaja con las mujeres, sino que las personas de esa comunidad hablen de qué es el enfoque de género. Incluso se han cambiado, mencionan en algunos momentos que se han cambiado los roles de género que estaban exclusivamente para algunas mujeres. Por ejemplo, el trabajo de ama de casa y que la mujer no podía comercializar sus productos. Este rol ya está en discusión, ya se ha hablado, ya se ha trabajado gracias a este tipo de intervenciones. Y también del empoderamiento femenino. Ahora la mujer es la que puede llevar recursos económicos a su casa, también la que decide sobre su territorio, la que decide sobre su hogar, sobre su cuerpo, que antes no sucedía en el sector, nos dicen las personas que entrevistaron. Que también hay una promoción de valores como la solidaridad, la cooperación, el fortalecimiento de vínculos de comunicación y confianza, de bienestar, que son valores que estaban excluidos del discurso en Vergara. No se hablaban de este tipo de cosas, no era importante, en algunas ocasiones era una labor netamente de los hombres hablar de confianza y comunicación y las mujeres como que estaban aisladas. Entonces ahora las mujeres son las que deciden y las que hablan de por qué es importante generar comunicación, confianza con los demás miembros de la comunidad. Otro punto también importante es la conformación de asociaciones, como la asociación de Asoprolif, que no solo comercializa el café que ellos mismos producen. Lo que pasaba anteriormente, mencionan allí, es que no había una asociación, entonces cada uno vendía por su cuenta, pero no hacía el proceso de tostado, de molido y de comercialización, solamente pues sacaban y comercializaban algunos de sus productos. Habían pérdidas económicas, había subutilización de la tierra, provocaba pobreza, provocaba desigualdad porque eran los hombres los que podían recibir este dinero y las mujeres la mayoría de veces eran las que trabajaban la tierra pero no recibían estos dineros. Además, nos dice que el 80% de los encuestados reconoce un reconocimiento sobre el territorio y sobre la importancia que tiene el agua dentro de su territorio. Y que deben hacer acciones urgentes y de inmediato para contrarrestar los problemas ambientales en el municipio de Vergara y sobre todo en la vereda Llano Grande. Entonces ya hay una apropiación del territorio, ya las personas deciden sobre su territorio, las mujeres deciden sobre su territorio y deciden qué hacer en este lugar. Entonces nos dice que hay unas que ya conocen que hay épocas de sequía, que hay épocas de lluvias y cómo contrarrestar.
ya sean las inundaciones o las sequías que son muy fuertes en el lugar y que además no caigan sus proyectos productivos a causa de estas situaciones. Entonces ellas son las que toman decisiones con respecto a los riesgos allí. También nos menciona que las mujeres en el municipio son protagonistas en gestión ambiental, no solamente por el asunto del agua, la conservación del agua, sino también por otro tipo de procesos y proyectos productivos que se desarrollan en el territorio. Entonces, las mujeres ya no son unos actores secundarios, por decirlo de alguna manera, sino que ahora son protagonistas y son las que deciden sobre el territorio, sobre su cuerpo, sobre su familia. Adicionalmente, y es algo importante recalcarlo, lo mencionan constantemente, es que los mecanismos de participación ambiental rescatan el conocimiento tradicional. No se podría hacer este tipo de trabajo si llegase una entidad, una institución, por ejemplo, que viniera a hacer un trabajo sin el conocimiento que tienen los habitantes, los actores de esa comunidad sobre el territorio. Entonces ese conocimiento que ellos tienen y que muchas veces está subvalorado, ahora tiene un reconocimiento y un fortalecimiento sobre los procesos, sobre las tradiciones que han llevado a que ese territorio todavía se mantenga, que pese a las dificultades socioambientales que se encuentran en la zona, ya se está trabajando sobre ello y que las comunidades mismas son las que ejercen acción sobre el territorio, no son las comunidades externas. Muchas gracias.